Estamos aquí con el profesor Rivera, José Rivera, gran amigo del portal TV Miami, gran amigo de sus alumnos. Profesor Rivera, bienvenido al portal TV Miami. Buenas, saludos María Marta, gracias nuevamente por la entrevista. Que la última vez que hablamos todavía estaba en curso lo que quedaba de año escolar, y esta vez, a pesar de que estamos en verano, no significa que vamos a dejar de aprender, así que estamos sumamente contentos por estar nuevamente contigo en el portal TV Miami, saludando a la linda audiencia no solamente del sur de la Florida, sino los otros amigos que nos ven en las diferentes plataformas donde tu programa está. Pero sí, celebrando este fin de semana, en lo que es el 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos de América. Exactamente, todos ya estamos preparando nuestras banderas y todo el ambiente festivo. Nos gustaría que nos cuente qué significa el 4 de julio aquí para Estados Unidos. Y después, bueno, hablaremos de cómo se va a celebrar este año tan diferente, ¿no? A causa de COVID-19 y etcétera, etcétera. Pero hablemos un poco. El 4 de julio, ¿qué fecha es? ¿Por qué es tan importante aquí? Bueno, para entender lo que es el 4 de julio tenemos que ir hacia atrás en la historia de los Estados Unidos, cuando aún no era una nación independiente, sino eran un colectivo de 13 colonias que eran propiedad del Imperio Británico de Gran Bretaña. Durante ese tiempo, en 1776, si tomamos ese año como punto de partida, el rey de Inglaterra era Jorge III. Y las 13 colonias, cada una con un gobierno, vamos a decir, local, estaban exigiendo su autonomía, su independencia. Ellos veían el gobierno del rey Jorge III como un gobierno tiránico, y a pesar de que tomó tiempo en la que las 13 colonias se pusieran de acuerdo para entre todas, vamos a decir, pelear por su independencia o luchar por su independencia, la realidad es que una vez que tomaron la decisión, se firma un documento entre los autores, expresidentes como John Adams y Thomas Jefferson, que redactaron este documento conocido como la Declaración de Independencia. Y uno de los datos interesantes para empezar a decirlos es que este documento como tal se redacta un 2 de julio de 1776, pero no es hasta el 4 de julio que se aprueba y se oficializa como la Declaración de Independencia. Es por eso que en vez de celebrarlo el 2 de julio, lo celebramos el 4 de julio. Pero como bien comentaste, este 4 de julio va a ser posiblemente uno de los más distintos días de celebración en los Estados Unidos por la pandemia. Obvio, Sí, claro. hemos visto que varios gobiernos de distintas ciudades, por lo menos por señalar algunos aquí en el sur de la Florida, han mencionado que sus celebraciones del 4 de julio, en vez de hacerlo en parques, frente a una marina, van a ser virtuales. Así que las personas van a tener la oportunidad de, aunque sea, disfrutar de una forma virtual de los fuegos artificiales. Sí, profesor, ahora es todo virtual, hasta el amor es virtual. Imagínense, todo es virtual. Bueno, nosotros le podemos contar a nuestra audiencia que aquí en la Florida, que todo se caracteriza por nuestro clima y por las playas que tenemos, van a estar cerradas justamente porque históricamente la gente, todos celebrábamos el 4 de julio en las playas, masivamente. Es una fiesta muy popular, donde se hacían los grills, o sea, para los que están en Argentina, vamos a decir, las parrilladas, y realmente era una fiesta, y los fuegos artificiales, y este año nada de todo eso va a suceder por la pandemia y la cuarentena. Sí, sería por lo menos los condados de Broward y Miami-Dade se oficializaron ya como que en julio, 3 de julio, 4 y 5 de julio, o sea, todo el fin de semana de la independencia, van a estar cerradas las playas. La mayor parte de los parques también van a estar cerrados, evitando el conglomeramiento de personas, de muchedumbres. Es lo que quieren evitar, y está bien, está bien. Incluso usted ha visto que desde el viernes pasado, creo, tenemos el tema de la prohibición de venta de alcohol. Sí. Y bueno, utilización de mascarilla, tapaboca, como le quieren llamar, en espacios públicos, ni siquiera simplemente a un espacio privado en el interior de una tienda, sino inclusive en la calle. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso está bien, que eso también es para otra charla, otro día,
de por qué en la historia de Estados Unidos, que es, digamos, la democracia más grande del mundo, por ejemplo, avala en algún sentido que el derecho que tiene individual cada uno. Ujú. ¿Por qué me tienen que obligar a mí a usar mascarilla? Que es un gran problema ahora con Sí. esto. O sea, Hemos visto varias personas manifestándose, y si lo atamos también con, obviamente por parte de mi profesión, hay padres que están exigiendo que sus niños vayan físicamente a la sala de clase cuando hay ciertas recomendaciones que dicen que deberíamos esperar. Pero como bien dijiste, pues sí, eso puede ser tema de todo un programa distinto sobre lo que son los derechos, la cultura estadounidense con relación a cómo manifestarse. Así que eso sería para un próximo tema. hay tanto para hablar, porque este país tiene una riqueza de en todo sentido, y ni hablar en sus costumbres. Bueno, continuemos con el 4 de julio. Entonces, en realidad se celebra el 4 y ¿cómo sigue esa historia? Bueno, Cuénteme. el proceso comienza ya desde posiblemente una década antes de 1776. Estamos viendo esa fricción entre las 13 colonias y sus pobladores con lo que sería el imperio de Gran Bretaña o el británico, porque había una necesidad, había un sentimiento de identificación nacional, de patriotismo. Uno de los panfletos más conocidos de esa época fue por un autor llamado Thomas Paine, que escribió un panfleto llamado Sentido Común. Y dentro del Sentido Común, si lo vamos a tratar de resumir en pocas palabras, se refería a Thomas Paine que no había necesidad para los estadounidenses, o en ese momento los colonos americanos, de depender del gobierno británico, cuando por sentido común daba por hecho que los americanos podían autogobernarse. Esto es bien importante porque aquí surge. Ahora, esa expresión de autogobernanza no nace directamente en América. A través de la historia hemos visto unos procesos de un tipo de democracia. Si vamos a las primeras democracias, tendríamos que regresar a los griegos con Pericles y después la República Romana. Pero precisamente en Gran Bretaña se había desarrollado un parlamento, a pesar de que existía un rey, existía un parlamento donde se elegía representantes de la sociedad, y eso mismo se transportó a las 13 colonias americanas. Pero la razón por la cual, si fuéramos a distinguir una o unas cuantas, por la cual nace este deseo de autogobernanza, es más bien porque se empezaron a establecer impuestos en las 13 colonias. No sé si recuerdas lo que llamaban el impuesto del azúcar, el impuesto del té, el impuesto del timbre, que se refería a los sellos, y todo eso se estaba estableciendo en las 13 colonias sin representación de las colonias en el Parlamento inglés. Y ahí, como mencionábamos sobre los derechos, que los americanos veían una injusticia. No era tanto, usualmente pensamos en los impuestos, aunque muchas personas, ¿verdad? Pagar impuestos no es nuestro agrado, pero hay que hacerlo como parte de nuestro deber cívico y ciudadano. Pero en realidad no era el hecho de tener que pagarlos, era que no había ningún tipo de representación. Y ellos veían, ¿cómo es posible que gente que está a 30,000 millas de nosotros esté tomando decisiones para unos pobladores y no cuenta con nuestra opinión? Así que básicamente, si fuéramos a identificar la mayor razón por la cual los americanos deseaban esa independencia, era poder representarse a ellos mismos. Claro. Bueno, siempre es por dinero todo. ¿Eh? Si fuéramos a señalar las razones por las cuales vemos la mayor parte de las guerras, el dinero, el poder son mayoritariamente las primeras que vas a encontrar, las razones. ¿Y cómo se anunció todo esto? Bueno, una de las cosas más interesantes del caso de la independencia es que los colonos decidieron tener representación, y otra vez buscamos esa palabra bien importante, de todas las colonias.
Así que crearon lo que se llama, primero fue el primer Congreso Continental, seguido por el ya que se utiliza para declarar la Guerra de Independencia, el segundo Congreso Continental, y hubo representantes de todas las colonias en los cuales ellos finalmente, luego de buscar un consenso, y ahí podemos añadir la figura de Benjamin Franklin, porque es muy importante señalarlo. Benjamin Franklin no solamente fue un congresista de los Estados Unidos, de las 13 colonias en ese momento, también fue escritor, fue inventor, por ejemplo, ahora que veo que tienes tus lentes, el inventor de los lentes bifocales fue Benjamin Franklin. También fue bien importante sus experimentos con la electricidad. No sé si recuerdas esta famosa historia de el cometa o la cometa o el papalote, como lo quieran decir en diferentes países. Sí. Y entonces la llave enredada al final. Así que sus estudios con la electricidad también son bien importantes. Así que era un hombre sumamente sabio y también era político. Ahora, se intentó por mucho tiempo hacer negociaciones con el gobierno británico para ajustar vamos a decir, la relación política entre las 13 colonias y el imperio. No funcionó y finalmente los colonos decidieron por la independencia. Ahora, no todo el mundo estaba de acuerdo. Hubo un gran sector de la población de las 13 colonias que todavía favorecía el gobierno británico, y estos le llamaban los lealistas, porque eran leales al rey Jorge III, a la corona. Así que hubo también una facción de colonos americanos que estuvieron peleando a favor de los británicos y otra facción que estuvo peleando a favor de la independencia de los Estados Unidos. Eso sin contar que los franceses también estuvieron apoyando a los americanos. Eso quería, justo me leyó la mente. Quería preguntarle qué papel jugó Francia. Bueno, tenemos que recordar que en este momento existían varios imperios o la creación de varios imperios durante esta época, y Francia era uno de ellos, y Francia era enemigo de Inglaterra. Ahora, al ser enemigos, ¿verdad? Como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Sí. El enemigo es mi amigo y todo ese tipo de cosas. Pues para Francia era bien conveniente apoyar a los americanos porque su mayor enemigo eran los ingleses. Así que Francia no solamente apoyó económicamente con uniformes, con municiones, también envió soldados generales para que ayudaran en la preparación de las milicias americanas, porque los americanos no tenían un ejército formal. El ejército que existía en las 13 colonias era el ejército británico. Claro. Los milicianos entonces toman cargo entre sus líderes. Entonces va a ser el primer presidente de los Estados Unidos, que es George Washington. Pero los franceses sí ayudaron, y una muestra de vamos a decir, hermandad entre los americanos y los franceses fue que luego de finalizada la guerra, los franceses envían posiblemente el monumento más representativo de los Estados Unidos, que se lo envía a los Estados Unidos, y esa es la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad fue un regalo de los franceses para conmemorar la independencia de los Estados Unidos. Mírate, bueno, jugaron un papel importantísimo. Y el otro día vimos un documental maravilloso sobre toda la historia de George Washington. Realmente, y bueno, está reflejado en parte lo que usted nos está contando. Y bueno, ¿y qué significa, digamos, hoy por hoy, el americano, usted que es americano, ¿qué sienten cuando llega el 4 de julio? Bueno, en el caso particular, obviamente, y para los amigos que nos... sí, puertorriqueño, y legalmente, ¿verdad? Legalmente, pues somos ciudadanos americanos, claro, desde 1917. Esto es bien importante, pues Puerto Rico pasa a ser parte de los Estados Unidos en 1898 con lo que se llama la Guerra Hispanoamericana, pero no es hasta 1917 los puertorriqueños adquieren la ciudadanía americana, y ese es otro tema que tendríamos que discutir más adelante sobre las razones de lo que sucede. Pero si fuéramos a hablar desde el punto de vista de la isla de Puerto Rico, es un poquito diferente, porque a pesar de que sí existe la ciudadanía americana, todavía la nacionalidad puertorriqueña existe. Así que ese sentimiento no va a ser igual al de un estadounidense, ¿verdad? Nacido acá y creado acá. ¿Puedo preguntar algo que no tiene nada que ver con el 4 de julio? Ya que estamos hablando de esta. ¿Por qué? Si forma parte de Estados Unidos, del territorio, digamos, la isla, ¿por qué
no tienen derecho a votar? ¿Por qué son americanos pero no tienen derecho a votar? ¿Por qué no pueden elegir gobierno en Estados Unidos? Las leyes territoriales. ¿Por qué ustedes no y yo, que voy camino a mi ciudadanía, que voy a tener pasaporte americano, sí voy a poder votar? Las leyes territoriales, en el caso, vamos a decir, Puerto Rico, Estados Unidos, Puerto Rico, porque Estados Unidos tiene otros territorios como las Islas Vírgenes, las Islas Marshall, hay diferentes, pero vamos a ir estrictamente, ya que es la pregunta que me hace específica. Un puertorriqueño en la isla de Puerto Rico con ciudadanía estadounidense o americana no puede votar por el presidente. Un puertorriqueño nacido en Puerto Rico con la ciudadanía estadounidense o americana que se mude a los Estados Unidos, como mi caso, sí puede votar por el presidente de los Estados Unidos. Si usted viviera en la isla no podría, pero como no. vive aquí, sí. Sí, las leyes territoriales son bien controversiales. Todavía se está tratando los políticos de la isla y hay diferentes opiniones sobre esto. Yo puedo dar mi opinión personal o lo puedo ver desde el punto de vista sociopolítico, histórico, pero la realidad es que son unas leyes que todavía restringen la voluntad del pueblo puertorriqueño, los derechos, haciéndolo en cierta manera un puertorriqueño en la isla de Puerto Rico, haciéndolo casi un ciudadano, casi no, posiblemente se puede establecer que un ciudadano en segunda clase porque no tiene todos los derechos que un ciudadano de los Estados Unidos, nacido en los Estados Unidos, tiene. Bueno, aclarado lo que quería saber. Bueno, o sea que este fin de semana que hubiera sido una fiesta donde todo siempre, bueno, mi marido es ciudadano americano, usted... El vivo. El vivo, el astro, con el astro. Bueno, siempre celebramos juntos el 4 de julio y cumplimos con todo, ¿no? Vamos con nuestras banderitas, nos ponemos la vestimenta y hacíamos nuestro picnic en la playa. Este año no se va a poder dar y bueno, y esperemos que los chicos vuelvan a las clases en agosto. Usted dice que no hay posibilidad, hay ganas que buscan, pero que no habría posibilidad. No necesariamente, tanto el condado de Broward y durante la tarde de hoy el condado de Miami-Dade, el superintendente de escuelas, ya estableció el plan que se va a estar llevando a cabo para agosto. Y básicamente ambos planes en Broward y en otros condados de la Florida tienen tres opciones. ¿Cuál será finalmente la que se establezca oficialmente? No sé. Posiblemente una vez que nos acerquemos más al mes de agosto nos daremos cuenta, pero las tres posibilidades son el método tradicional, que es físicamente ir al plantel escolar y tomar sus clases en la sala de clases. La segunda opción es totalmente virtual, como sucedió en los pasados 2 meses, finalizando el año escolar 2019 y 2020. Y el otro, que es probablemente el que va a ser establecido y quién sabe si se va a convertir en lo que sería normal en nuestra escuela, es un plan, lo que le llaman un plan híbrido. En este caso, parte de la semana los estudiantes estarían tomando las clases en la sala de clase y parte de la semana la estarían tomando de forma virtual. La intención de esto es no tener tantos estudiantes al mismo tiempo en la escuela, porque no solamente es tomar la clase dentro del salón, estamos hablando de que los estudiantes tienen contacto en el comedor escolar, en el pasillo, cuando se montan en el autobús para llegar a la escuela, tomando clases de educación física, banda escolar. Así que hay muchas situaciones en las cuales los estudiantes van a tener contacto y es mucho más difícil de poder evitar algún tipo de contagio. Inclusive con todas las precauciones de utilizar el tapaboca, tomar la temperatura, pero es sumamente difícil. Durante mucho tiempo. O sea, viene para largo esto. No es que en 1 o 2 meses esto va a terminar. Yo creo que lo que vamos a tener que todos en este mundo aprender a convivir con este virus y comenzar a realizar nuestras actividades diarias y bueno, ¿qué quiere que diga? Con todos los cuidados posibles, pero no se puede continuar in eternum, o sea, hasta que aparezca una... Claro.
una vacuna y se pruebe y se confirme y se termine de erradicar la enfermedad. Claro, yo tengo esperanza que eso va a suceder, porque, y ya desde mi perspectiva, mi experiencia en el campo educativo, durante estos pasados 2 meses, y hablábamos en la pasada entrevista sobre esto, yo creo que sí hubo algún tipo de progreso académico para los estudiantes, pero no es el mejor ambiente para ellos. No. Y estos fueron los últimos 2 meses del año escolar, donde la mayor parte de las destrezas ya los estudiantes la habían adquirido. Ya uno tenía cierta idea de cuál iba a ser el desenlace sobre las calificaciones de los estudiantes en esa época. Pero comenzando el año escolar, es mucho más difícil. Tú no conoces a tus nuevos estudiantes personalmente no te conocen. Hay muchos niños que he escuchado que su pregunta no es sobre las clases como tal, es cómo voy a hacer nuevos amigos que no puedo traer en la escuela. Eso, la sociabilización. Sí. Eso es lo que me preocupa. Hay gente que va a decir seguramente, no, bueno, este virus mata. Sí, ya lo sabemos y le tenemos terror, pero los niños necesitan sociabilizar. Sí. Ya llevan desde marzo, aquí en Argentina, en la mayoría de los países del mundo, los niños están sin contacto con otros niños, salvo los hermanos, otros que no tienen hermanos. Uh-huh. Y muchos en condiciones que no está bueno, encerrados. Sí. Además, un niño necesita ver a otros niños y necesita ejercicio, necesita movimiento. No puede estar las 24 horas durante la semana y del mes y todo frente a una computadora y de una computadora a una cama. Se atrofia su cerebro, su cuerpo, su voluntad. ¿Cómo pretenden luego que ese niño comience una rutina totalmente diferente de la noche a la mañana? Es sumamente difícil y obviamente tenemos que tener la salud de los estudiantes, y no solamente de los estudiantes. En la escuela hay un sinnúmero de personas que están allí, desde empleados de mantenimiento, seguridad, en la oficina, administración, los maestros, así que todo el mundo, ¿verdad? La salud debe ser primero, pero también hay otros aspectos de lo que nos convierte en seres humanos que es importante desarrollar. Así que vamos a ver, es posible que el plan híbrido sea lo más conveniente por ahora, pero nuevamente habría que esperar tal vez unas cuantas semanas adicionales para saber. Hay otras personas que están proponiendo, lo veo difícil, pero se está proponiendo que en vez de empezar en agosto, se comience después del llamado Día del Trabajo. Ya esto sería para septiembre. O sea que descansar un mes adicional y comenzar en septiembre para ver lo que sucede, a ver si los casos bajan, si hay algún tipo de respuesta médica adicional y que eso brinde la posibilidad de que los estudiantes puedan regresar a la escuela de forma tradicional. Dios quiera, profesor. Bueno, como siempre ha sido un placer. Mire, se nos va el tiempo de una manera, ya estamos a casi 25 minutos, estaría horas con usted, pero me encantaría la semana que viene o la próxima, cuando usted esté libre, y hablamos de otros temas, porque seguro que sí. Estamos con mucha, no solamente hablar de historia, actualidad y sin meternos en el barro de la política, pero también es un año electoral. Sí. Y ver un poco cuál es el comportamiento de la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo se está comportando la gente y en plena cuarentena con las redes sociales y etcétera, etcétera? Va a ser sumamente interesante en el momento que quieran discutir lo que es históricamente lo que es la formación de los partidos políticos estadounidenses y cómo es el proceso de votación, porque es bien distinto a otros países con lo que se llama el colegio electoral. En algún otro momento también uno de los temas tristemente se reconoce que aún existe el racismo. Podemos hablar sobre los movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos. Así que hay muchos temas que podemos discutir, pero más adelante tú me avisas. Me encantaría tenerlo una vez por semana a mí, si es que usted puede. Además está de vacaciones ahora. Sí. Hay un video en Netflix, hay un documental, mejor dicho, en Netflix, que recomiendo, Enmienda 13. Okay. Justamente que habla del racismo aquí. Uh-huh. Muy interesante, porque ese es un tema que me gustaría que
sea el próximo que hablemos. Total, Seguro tenemos, que sí. de aquí a las elecciones podemos tener varios, pero lo comprometo si quiere y puede, para la semana que viene hablamos sobre el racismo aquí. Claro que sí, que la gente nos deje en sus comentarios qué temas también le gustaría más adelante discutir sobre historia de los Estados Unidos, la educación o historia mundial, que básicamente historia mundial es la clase que yo ofrezco a mis estudiantes a nivel secundario. Así que cualquier recomendación la vamos a aceptar. Cuando sea esas clases de historia y de otras, el profesor se pone, les aclara al público, se disfraza de acuerdo a la ocasión. Sí. Feliz 4 de julio. Gracias. Bueno, Y yo espero que ustedes y Elvis, que es su primera 4 de julio con ustedes, ¿verdad? Elvis es el primer 4 de julio con nosotros y en su vida, porque él nació en octubre. Ah, ya veo, pues sí, lo va a pasar muy bien. Elvis va a celebrar porque es el único americano que en esta casa. Nacido, me he dicho, sí, en el territorio americano. Bueno, profesor José Rivera, le mandamos un saludo enorme, lo estimamos, lo queremos. Y bueno, gracias. Si le parece bien, el próximo miércoles. Sí. ¿Lo comprometo? Claro, claro que sí. Bien, el próximo miércoles entonces volvemos a repetir y hablaremos de racismo. Le mando un Perfecto. beso. Gracias. Un abrazo a todos. Bye, bye. Adiós.